En los salones imperiales de Constantinopla, el vapor no ocultaba la magnificencia, ocultaba los lamentos. Era el invierno del 695 y el mármol blanco estaba marcado con algo más profundo que el tiempo. Una joven de apenas 16 años esperaba, no por el frío del aire, sino por las ceremonias que la rodeaban. Manos rituales, sin emoción, solo con deber. Los custodios del palacio realizaban lo que llamaban el rito de preparación. Su estatus, antes elevado, ahora era posición transformada. Cada símbolo, cada marca ceremonial, era una señal del imperio sobre su destino. Los ancianos observaban desde los pilares, murmurando oraciones en griego antiguo, mientras el protocolo continuaba. No era degradación, era peor. Era ceremonia institucionalizada. La llamaban Teodora, no su verdadero nombre. Ese se lo habían cambiado junto con su identidad. Y en ese momento no era nadie. Ya no era la hija del estrategos búlgaro que había muerto defendiendo Anchialos. Ya no era hermana, ya no era noble, ya no era libre. Solo era persona preparándose para ser presentada al emperador. Pero mientras las ceremonias la transformaban y los rituales la bendecían, algo dentro de ella no se quebraba, observaba, memorizaba cada rostro, cada gesto, cada palabra. Porque el cambio tiene una virtud terrible, enseña. Para entender cómo llegó hasta ahí, cómo una noble búlgara se convirtió en la arquitecta del control imperial más sistemático de Bizancio, hay que volver al principio, al día en que las fronteras del imperio se tiñeron de conflicto, y una niña aprendió que en Constantinopla el poder no se heredaba ni se conquistaba, se destilaba del sacrificio ajeno. Teodora, porque ese fue el nombre que le impusieron, borrando su identidad búlgara. Nació en 679, en las tierras fronterizas entre el Danubio y los Balcanes. Su padre era un noble menor del Kanato búlgaro, uno de esos hombres atrapados entre dos mundos, demasiado cristiano para los suyos, demasiado bárbaro para Bizancio. Su madre, una griega capturada en las guerras anteriores, le enseñó el idioma del imperio, sin saber que le estaba dando las llaves de su futura prisión. Creció entre dos culturas, hablando búlgaro en las cacerías con su padre y griego en las oraciones con su madre. Era inteligente, demasiado para su época. A los 10 años ya leía los evangelios en griego y latín. A los 12 entendía las complejidades de la diplomacia fronteriza mejor que muchos estrategas. Pero la inteligencia en una mujer era un lujo que solo el poder podía permitirse. Y ella aún no tenía poder. La guerra llegó en el 694. El emperador Justiniano II, conocido como Rinotmetos, el de la nariz cortada, aunque eso vendría después, lanzó una campaña brutal contra los búlgaros. No buscaba territorio, buscaba tributo, tributo en oro, en grano y, sobre todo, en carne. Las hijas de los nobles eran especialmente valoradas, educadas, vírgenes, perfectas para los rituales de incorporación al servicio imperial. Cuando las tropas bizantinas arrasaron su villa, su padre ya estaba muerto, atravesado por lanzas imperiales mientras defendía las puertas. Su madre, con esa terrible lucidez de quien ha visto demasiado, no lloró. Tomó a sus 3 hijas, las vistió con sus mejores ropas, las que se usaban para bodas y funerales, y las presentó ella misma al general bizantino. «Son nobles», dijo en perfecto griego. «Valen más vivas que muertas». Fue la última vez que Teodora vio a su madre como madre. Desde ese momento fue solo otra mujer que había aprendido que en el imperio sobrevivir significaba traicionar.
El viaje a Constantinopla duró 3 semanas. Las llevaron en carros cubiertos, como mercancía valiosa que no debe dañarse antes de la entrega. Sus hermanas, una mayor y otra menor, lloraban en silencio. Teodora no lloraba. Observaba. Contaba los días, memorizaba las rutas, escuchaba las conversaciones de los soldados. Aprendió que el emperador coleccionaba mujeres nobles extranjeras para algo llamado los misterios palatinos, que los eunucos del palacio pagaban fortunas por vírgenes educadas, que en Constantinopla la pureza no era una virtud, era una materia prima. Cuando las torres de la ciudad aparecieron en el horizonte, doradas bajo el sol de primavera, sus hermanas vieron esperanza. Teodora vio una jaula decorada con oro, y cuando cruzaron las puertas de la ciudad, cuando los ciudadanos las miraron pasar con esa mezcla de lástima y alivio, lástima por ellas, alivio de no ser ellas, entendió su primera lección sobre el poder. Siempre necesita víctimas y prefiere que sean otras. El Palacio Sagrado de Constantinopla era una ciudad dentro de la ciudad. 1000 habitaciones conectadas por pasillos que nadie conocía completos. Jardines donde los pavos reales paseaban entre fuentes de mármol. Y en el corazón de ese laberinto, los baños imperiales, una maravilla arquitectónica de cúpulas y mosaicos, donde el vapor ocultaba los secretos más oscuros del imperio. Fue allí donde llevaron a Teodora y sus hermanas el primer día. Las separaron inmediatamente. Divide y vencerás, incluso con niñas. A Teodora la entregaron a un eunuco llamado Narses, homónimo del famoso general, pero éste no conquistaba territorios, conquistaba almas. Era viejo, con la piel como pergamino y ojos que habían visto demasiado. Le explicó, con la calma de quien describe el clima, lo que vendría. «Serás purificada», dijo mientras la llevaba por pasillos cada vez más profundos. «Es un honor antiquísimo. Desde los tiempos de Constantino, las mujeres que sirven al emperador deben ser limpiadas de toda barbarie». No mencionó que esa tradición había sido inventada apenas 2 generaciones atrás por un patriarca corrupto que justificaba sus perversiones con citas bíblicas retorcidas. Los primeros rituales fueron casi soportables. Baños de purificación donde la sumergían en agua helada mientras recitaban salmos. Ayunos que la debilitaban pero no la quebraban. Teodora pensó que podría resistir, pero eso era solo la preparación. Los verdaderos sacramentos comenzaron cuando su cuerpo, debilitado por el hambre y el frío, ya no podía resistir. No hay palabras decorosas para describir lo que seguía. Los eunucos, castrados y sin deseo, ejecutaban actos que no nacían de la lujuria, sino del poder. Usaban objetos bendecidos por patriarcas, instrumentos que dolían menos en el cuerpo que en el alma. Todo mientras coros de niños castratos cantaban himnos que ahogaban otros sonidos. Era violación ritualizada, sistematizada, santificada. Y lo peor, era legal. Más que legal, era sagrada. Algunas muchachas se rompían en días, otras duraban semanas. Las que sobrevivían más de un mes eran consideradas elegidas y pasaban al siguiente nivel, los aposentos imperiales. Pero antes, una última prueba, el bautismo de sangre, donde las vírgenes, porque técnicamente seguían siéndolo, los eunucos no podían quitarles eso, eran presentadas ante el emperador o sus representantes para el sello final. Teodora sobrevivió, no porque fuera más fuerte, sino porque hizo algo que otras no. Estudió a sus torturadores.
Mientras su cuerpo era territorio conquistado, su mente cartografiaba el poder. Notó que Narses coleccionaba cartas comprometedoras, que el patriarca que bendecía los instrumentos tenía debilidad por los niños del coro, que otros eunucos competían entre sí por el favor imperial. Cada sesión de tortura era también una lección sobre las debilidades del sistema. Su hermana mayor no resistió. La encontraron una mañana en los baños, flotando entre los pétalos de rosa que decoraban el agua. Se había cortado las venas con un trozo de mosaico desprendido. Su hermana menor simplemente desapareció una noche, y Teodora supo, todos sabían, que había sido vendida a un burdel del puerto cuando ya no servía para los misterios. Y así, sola, rota pero no vencida, Teodora entendió su segunda lección sobre el poder. No se trata de no sufrir, sino de hacer que el sufrimiento tenga sentido. Y ella iba a darle sentido a cada marca, a cada cicatriz, a cada noche robada. Tras sobrevivir los sacramentos, Teodora fue asignada al servicio personal del emperador. Pero Justiniano II no era un hombre que usara mujeres de forma convencional. Su nariz, cortada años atrás en un intento de golpe, lo había vuelto paranoico con su imagen. Prefería que otros actuaran mientras él observaba, dirigiendo las escenas como un dramaturgo demente. Fue en esas sesiones grotescas donde Teodora perfeccionó su arte. Aprendió a leer los deseos no expresados, las fantasías que ni siquiera el emperador se atrevía a nombrar. Pero más importante, aprendió a leer las debilidades. Justiniano hablaba durante esos momentos, desinhibido por el vino y el poder. Revelaba secretos de Estado, planes de guerra, nombres de traidores. Y Teodora, mientras su cuerpo era usado como escenario, su mente archivaba cada palabra. Los eunucos comenzaron a notarla, no por su belleza, eso era común, sino por su inteligencia. Narses, su primer torturador, se convirtió en algo parecido a un mentor perverso. Le enseñó los verdaderos mecanismos del poder palaciego. Cómo los rituales sexuales eran herramientas de control político, cómo cada sacramento creaba deudas y lealtades, cómo el emperador mismo era prisionero del sistema que supuestamente controlaba. El poder, le dijo una noche mientras preparaba los instrumentos para otra sesión, no está en el trono, está en conocer los secretos que mantienen a alguien en el trono. Y Teodora, que ya había aprendido a disociar su mente de su cuerpo durante los rituales, absorbía cada lección como una esponja absorbe sangre. Comenzó sutil. Pequeños cambios en los rituales que complacían más al emperador, sugerencias susurradas que parecían nacidas del momento, pero estaban cuidadosamente calculadas. Pronto, Justiniano no quería otras mujeres en sus sesiones. Solo Teodora entendía sus necesidades más oscuras, y ella, con paciencia de araña, comenzó a tejer su red. El golpe de estado del 695 cambió todo. Justiniano fue depuesto, su nariz, lo que quedaba de ella, cortada completamente y exiliado. El nuevo emperador, Leoncio, heredó el palacio y sus tradiciones. Pero Teodora ya no era una víctima pasiva. Durante el caos del cambio de poder, ella maniobró. Tenía suficientes secretos sobre suficientes personas importantes. Narses, sorprendentemente, la apoyó. Había visto en ella algo que ni él mismo podía nombrar. Cuando Leoncio asumió el trono, Teodora no era ya una esclava sexual más. Era la guardiana de los misterios palatinos, un título inventado pero que sonaba lo suficientemente antiguo como para ser respetado.
Oficialmente, preparaba a las nuevas muchachas para los rituales. Extraoficialmente, controlaba qué secretos se revelaban en los baños, qué confesiones se extraían en el éxtasis del dolor, qué información fluía desde los aposentos imperiales hacia... ¿Hacia dónde? Hacia ella. Siempre hacia ella. Las muchachas que llegaban ahora, búlgaras como ella había sido, armenias, sirias, la miraban con el mismo terror con que ella había mirado a Narses. Pero Teodora no mostraba misericordia. No podía permitírselo. Les hacía lo mismo que le habían hecho a ella, a veces peor. Porque había aprendido su tercera lección sobre el poder. La compasión es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya lo han consolidado. Sin embargo, había una diferencia. Mientras las torturaba, las educaba. Les enseñaba a observar, a recordar, a sobrevivir. No todas aprendían. La mayoría se rompía como se había roto su hermana mayor, pero algunas sí. Y esas pocas se convertían en sus ojos y oídos por todo el palacio. Una red de mujeres rotas que juntas eran más peligrosas que cualquier ejército. En el 698, otro golpe de estado. Leoncio cayó. Tiberio III ascendió. El palacio se tiñó de sangre, pero los baños imperiales siguieron funcionando. Los emperadores cambiaban. Los sacramentos permanecían. Y Teodora, como una araña en el centro de su red, no solo sobrevivía, prosperaba. Tiberio era diferente, más inteligente, más cauto. Sospechaba de todos, especialmente de quienes habían servido a emperadores anteriores. Pero Teodora había anticipado esto. Durante los primeros días de su reinado, cuando aún purgaba el palacio de potenciales enemigos, ella le entregó algo invaluable: una lista. Nombres de conspiradores, secretos de generales, debilidades de patriarcas. Todo recopilado durante años en los baños, cuando los hombres poderosos creían que sus palabras se perdían entre el vapor y los gemidos. Tiberio no era tonto. Sabía que quien le daba esa información podría traicionarlo igual. Pero también sabía que no podía prescindir de ella. Los misterios palatinos no eran solo perversión institucionalizada. Eran el sistema nervioso secreto del imperio. Y Teodora era su cerebro. Fue durante el reinado de Tiberio cuando Teodora dio su golpe maestro. Convenció al emperador de que los rituales necesitaban renovación teológica. Trajo patriarcas corruptos que ella controlaba para que escribieran nuevos textos sagrados, justificando prácticas aún más extremas. No por sadismo, aunque había aprendido a disfrutarlo, sino por control. Cada nuevo sacramento requería más participantes, más cómplices, más secretos compartidos. El imperio entero se enredaba en una telaraña de culpa compartida. Pero Teodora sabía que Tiberio no duraría. Los usurpadores nunca duran. Y en el horizonte, como una tormenta que ella había invocado, venía el regreso de Justiniano II. El emperador sin nariz había sobrevivido al exilio, había conseguido apoyo de los jázaros y marchaba hacia Constantinopla con un ejército. La ciudad temblaba. Teodora sonreía, porque ella había mantenido correspondencia secreta con Justiniano durante todos estos años. Le había enviado información, apoyo, promesas. Él creía que ella era su agente en el palacio. No sospechaba que él era solo otra pieza en un juego que ya no controlaba nadie más que ella. Cuando Justiniano II recuperó el trono en el 705, su primera orden fue purgar a todos los que habían servido a los usurpadores. Todos, excepto Teodora. Ella no solo sobrevivió, fue elevada.
Ya no era la guardiana de los misterios. Ahora era la augusta misteriarca, la suprema autoridad sobre todos los rituales palatinos. Un poder que, en la práctica, la hacía más temible que muchos generales. Y entonces, con paciencia de quien ha esperado toda una vida, Teodora comenzó la última fase de su plan. Justiniano, paranoico y inestable tras años de exilio, dependía cada vez más de ella. No solo para los rituales, esos ya no le interesaban tanto, sino para gobernar. Ella sabía qué noble era leal, qué general conspiraba, qué patriarca predicaba sedición. Lo sabía porque sus muchachas, esas mujeres rotas y reconstruidas, estaban en todas partes. En las camas de los poderosos, en los confesionarios, en los baños públicos, donde las esposas de los senadores chismorreaban. El imperio, sin saberlo, era gobernado desde los baños imperiales. Y en el centro de ese poder húmedo y oscuro, Teodora esperaba. Ya no era la niña búlgara que temblaba. Era algo nuevo, algo terrible, algo que el mundo no había visto antes. Una emperatriz que no necesitaba corona porque tenía algo mejor, los secretos de todos los que sí la llevaban. En el 711, Justiniano II cometió su último error. Paranoico hasta la demencia, ordenó una purga masiva de la aristocracia. Pero esta vez fue demasiado lejos. Incluyó en la lista a personas que Teodora protegía, piezas clave de su red. Cuando los soldados llegaron a arrestar a una de sus pupilas más valiosas, la amante del patriarca, Teodora supo que había llegado el momento. La conspiración fue obra de arte. No un golpe brutal como los anteriores, sino una erosión calculada. Primero, dejó que cierta información llegara a los oídos correctos, que el emperador planeaba purgar a los propios eunucos del palacio. Narses, ya anciano pero aún influyente, movilizó a su facción. Luego, las muchachas de Teodora susurraron en las alcobas que Justiniano planeaba abolir los misterios y ejecutar a todas las participantes para borrar la vergüenza del imperio. El pánico se extendió como fuego griego. La noche del 4 de diciembre del 711, mientras Justiniano dormía, sedado con las pociones que Teodora misma le preparaba, el palacio se movió como un organismo vivo. No hubo gritos ni batalla. Los guardias simplemente abrieron las puertas. Los conspiradores entraron en silencio, y cuando el emperador despertó, ya estaba encadenado. No lo mataron inmediatamente. Eso hubiera sido misericordioso. Lo llevaron a los baños imperiales, el mismo lugar donde todo había comenzado. Y allí, ante una audiencia de eunucos, patriarcas corruptos y las mujeres que habían sobrevivido a los sacramentos, Teodora presidió su propio ritual. No fue ella quien ejecutó a Justiniano. Fueron ellas, todas ellas, las supervivientes. Cada una infligió una herida, pequeña, calculada para no ser mortal. Era un sacramento nuevo, uno que Teodora llamó la comunión de la justicia. Justiniano tardó 3 días en morir. Y durante esos 3 días, Teodora se sentó en el trono imperial. No como usurpadora, sino como regente del nuevo emperador, Filípico, un títere que ella había elegido cuidadosamente, débil, manejable, adicto a los placeres que sólo ella podía proporcionar. Pero Teodora no estaba satisfecha con el poder en las sombras. Había probado demasiado dolor para conformarse con migajas. En una maniobra sin precedentes, convocó un sínodo ecuménico, no para debatir teología, sino para codificar los misterios sagrados del palacio
como parte oficial de la liturgia imperial. Los patriarcas, atrapados por sus propios secretos, no tuvieron opción más que aprobar. El 15 de enero del 712, Teodora fue coronada como Augusta, coemperatriz de Bizancio. No había precedente para tal cosa sin matrimonio imperial, pero ella había creado su propio precedente. La ceremonia fue una blasfemia gloriosa. En lugar del óleo sagrado, fue ungida con las lágrimas recolectadas de los sacramentos. En lugar del Evangelio, se leyeron los nuevos textos que justificaban el sistema de horror que ella había perfeccionado, y en lugar de la corona tradicional, llevó una nueva, forjada con el oro fundido de los instrumentos de tortura de los baños. Su primer decreto como emperatriz fue escalofriante en su simplicidad. Toda mujer noble que entrara al servicio imperial debía pasar por los sacramentos de purificación. Pero ahora no era una tradición oscura y negable. Era ley imperial, grabada en piedra, bendecida por la Iglesia. El horror que ella había sufrido se convirtió en el horror que ella imponía. Y lo peor, lo hizo con el consentimiento de sus víctimas, porque les ofreció lo mismo que a ella le habían ofrecido: sobrevivir y tal vez algún día ser ellas quienes sostuvieran el látigo. El reinado de Teodora, como Augusta, duró apenas 3 años, pero su legado envenenó al imperio durante generaciones. No gobernó con misericordia ni con justicia. Gobernó con la lógica terrible de quien ha aprendido que el poder solo respeta al poder y que el sufrimiento es la única moneda que nunca se devalúa. Los baños imperiales se convirtieron en una institución aún más terrible bajo su mando. Ya no era suficiente sobrevivir a los rituales. Ahora, las muchachas debían graduarse, convirtiéndose ellas mismas en ejecutoras. Era un sistema piramidal de horror, donde cada víctima aspiraba a convertirse en verdugo. Y Teodora, en la cima de esa pirámide, observaba con la satisfacción oscura de quien ha convertido su trauma en evangelio. No se casó nunca. No por falta de pretendientes. Muchos nobles intentaron cortejarla, pensando ganar poder, sino porque entendía que su poder nacía precisamente de su soledad. Era intocable no por pure, sino por contaminada. Había sido tocada por tantos que ya nadie podía reclamarla. Su cuerpo, que había sido campo de batalla, se convirtió en territorio prohibido. Y desde esa distancia glacial, gobernaba. Los historiadores bizantinos posteriores intentaron borrar su reinado de los registros. No por sus crímenes, el imperio había visto peores, sino por lo que representaba: la venganza sistematizada, el trauma convertido en institución. Pero no pudieron borrar los baños, no pudieron borrar los sacramentos, no pudieron borrar a las miles de mujeres que, generación tras generación, pasaron por el mismo sistema, algunas rompiéndose, otras endureciéndose, todas marcadas. Teodora murió en su cama el 8 de marzo del 715, no por veneno ni por espada, sino por algo más mundano: un cáncer que la consumió desde dentro, como si su propio cuerpo finalmente se rebelara contra todo lo que había soportado y perpetrado. Sus últimas palabras, según el único cronista que se atrevió a registrarlas, fueron: «No me arrepiento». El arrepentimiento es para quienes tuvieron opción. Fue enterrada con todos los honores imperiales, pero su tumba fue profanada apenas una generación después. No por revolucionarios ni por enemigos externos, sino por las propias mujeres del palacio, las herederas del sistema que ella había perfeccionado. No destruyeron su sarcófago por odio,
sino por algo más complejo. Gratitud mezclada con horror, respeto mezclado con asco. Grabaron sobre su lápida una sola palabra en griego: sobrevivió. Y esa palabra, quizás, era el epitafio más honesto posible. Porque Teodora no fue una santa, ni una pecadora, ni una víctima, ni una villana. Fue algo más terrible y más humano. Una superviviente que aprendió que en un mundo que te rompe, a veces la única victoria posible es romper a otros con las mismas herramientas. Su cuerpo no le perteneció nunca, ni cuando era usada, ni cuando usaba. Fue siempre territorio del imperio, primero como provincia conquistada, luego como capital desde donde se ejercía el terror. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Teodora contaba una historia que el imperio prefirió olvidar: que los monstruos no nacen, se forjan en hornos de sufrimiento sistemático, que el poder absoluto no corrompe tanto como el trauma absoluto, y que a veces, solo a veces, las víctimas no buscan justicia, sino algo más oscuro: la perpetuación del sistema que las creó, porque es lo único que conocen, lo único que entienden, lo único que les da sentido. Esta es la historia de una niña que fue moneda de guerra, una mujer que fue instrumento de placer, y una emperatriz que convirtió su dolor en ley. No fue la primera mujer ultrajada por el poder, ni fue la última. Pero fue la única que tomó ese ultraje y lo codificó, lo santificó, lo inmortalizó. Y en ese acto terrible nos dejó una lección que aún hoy resuena: que cuando una sociedad normaliza el horror, no debe sorprenderse cuando las víctimas de ese horror se convierten en sus más eficientes ejecutores. Así mueren los imperios, no con invasiones bárbaras ni con catástrofes naturales, sino cuando el trauma se vuelve tradición, cuando el abuso se vuelve sacramento, cuando las víctimas se vuelven verdugos. Y si esta historia te estremece, si algo dentro de ti se revela al pensar en los baños imperiales y sus misterios, recuerda: aún hay instituciones que esconden sus propios sacramentos, aún hay sistemas que convierten el sufrimiento en tradición, aún hay Teodoras siendo forjadas en hornos de horror institucionalizado. Y aún hoy, siglos después, cuando miramos a las víctimas que se convierten en perpetradores, cuando vemos ciclos de abuso que se replican generación tras generación, cuando presenciamos cómo el trauma se institucionaliza y se bendice, deberíamos recordar a Teodora. No para absolverla, sus crímenes son imperdonables, sino para entender que el verdadero horror no es el monstruo individual, sino el sistema que lo crea, lo nutre y luego finge sorpresa cuando muerde la mano que lo alimentó con sangre. Porque hay emperatrices que nacen en palacios, y hay emperatrices que nacen en baños de sangre, y las segundas, las Teodoras de este mundo, no buscan justicia, buscan algo más terrible: que todos prueben el mismo veneno que las creó. Y lo más aterrador de todo es que, en su retorcida lógica, tienen razón, no conocen otra forma de existir. El Imperio bizantino sobrevivió otros 7 siglos después de Teodora. Pero los baños imperiales, los sacramentos, los misterios palatinos, esos nunca desaparecieron del todo. Mutaron, se transformaron, encontraron nuevos nombres y nuevas justificaciones. Porque ese es el verdadero legado de Teodora. La prueba de que el horror, una vez institucionalizado, es casi imposible de erradicar. Se vuelve parte del ADN del poder, un cromosoma oscuro que se transmite de generación en generación. Y en algún lugar, en algún palacio, en alguna institución, otra niña está siendo purificada. Y quizás, solo quizás, está observando, memorizando, aprendiendo.
Y el ciclo, ese terrible ciclo que Teodora perfeccionó, continúa. Porque así es como los imperios crean a sus propios sepultureros, no con espadas ni con revoluciones, sino con baños de sangre santificada, donde las víctimas aprenden que el único poder real es el poder de hacer a otros lo que te hicieron a ti. Si esta historia te ha perturbado, si sientes que algo en tu interior se retuerce al imaginar los baños imperiales y sus rituales, no apartes la mirada, porque solo mirando de frente al horror podemos evitar que se repita. Solo nombrando a las Teodoras de la historia podemos entender cómo nacen. Y solo entendiendo cómo nacen podemos, tal vez, evitar que nazcan más. Suscríbete para descubrir más verdades enterradas en los sótanos de la historia, más secretos que los libros de texto prefieren olvidar. Porque la historia real no está en los tronos dorados ni en las batallas gloriosas. Está en los baños, en las alcobas, en los lugares oscuros donde el poder muestra su verdadero rostro. Y ese rostro, como el de Teodora, a veces sonríe mientras aplica el tormento que una vez sufrió.